Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video. Soy Mónica Ruiz, abogada digital, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. En este video les voy a hablar sobre la renta vitalicia inmobiliaria en Colombia. Como todos sabrán, como se han visto en diferentes medios de comunicación, este es un tema controversial en donde nuestro gobierno nacional actual ha regulado el negocio de las hipotecas inversas y las rentas vitalicias inmobiliarias. Pero ¿qué pasa al estar regulado? Esto se traduce en que va a estar vigilado por la superfinanciera, es decir, Superintendencia Financiera. Esta figura fue básicamente creada y enfocada en Colombia a adultos mayores cuyo requisito inicial es que tengan su vivienda propia y tengan un mínimo de 60 años para poder aplicar. Si bien es cierto, hay países como Estados Unidos, Francia, México y Perú que han adoptado estas figuras. Aunque cabe recordar y resaltar que, por ejemplo, la hipoteca inversa no funciona en Perú. Pero ese es un tema que debemos dejar de lado y concentrarnos en la renta vitalicia inmobiliaria en Colombia, que es el tema que nos interesa. Acompáñenme hasta el final para que se enteren y tengan las nociones sobre este tema. Entonces, ¿en qué consiste la renta vitalicia? Hay una figura que se llama, o consta de figura, es una figura que se llama hipoteca inversa. Básicamente es un crédito hipotecario que se va a hacer efectivo únicamente con el deceso o muerte de su tomador. Y está la renta vitalicia, que es el tema que nos interesa en este video. Renta vitalicia inmobiliaria. Como les dije hace unos momentos, uno de los requisitos es que sea un adulto mayor con un mínimo de edad de 60 años con su propia vivienda. Adicionalmente, debe residir en ella. Este es un ejemplo que coloqué aquí a Hugh Hefner, que es conocido por la mansión Playboy. Él lo que hizo al final de su vida fue vender su mansión, pero con la condición de seguir viviendo en ella hasta el final de su vida. Continuemos. La vivienda obviamente es un patrimonio importante, no solo para las personas de la tercera edad, no importa la edad que tengamos, siempre la vivienda va a ser un patrimonio importante para todos y todas. En este caso de Hugh Hefner, él no veía la necesidad de heredar, pero la figura fue creada para aquellos que o no tienen herederos o como el caso de Hugh Hefner, no ven la necesidad de heredar. Entonces, aquí en Colombia incorporamos o adoptamos la negociación entre privados. Por un lado, vemos que hay como una especie de alivio o tranquilidad para algunas personas a la hora de ver que ya no están incluidos los bancos. Los bancos se van. ¿Cuáles son como las características ya cuando hay una ausencia de los bancos? Primero es que van a entrar a jugar un papel muy importante las aseguradoras. ¿Qué van a hacer ellas? Primero van a realizar un estudio de avalúos del inmueble sobre el cual se va a hacer la figura de la renta vitalicia inmobiliaria. Segundo, van a mirar, a revisar las expectativas de vida del futuro tomador. Y finalmente, para estar dentro del marco de la legalidad, se va a celebrar un contrato de seguro. Entonces, una vez celebrado o firmado el contrato de seguro, van a existir una serie de modalidades. La primera de ellas, una prima o mesada por el resto de la vida del beneficiario. ¿Qué quiere decir esto? Que van a recibir una mesada mensual por el equivalente o dividida en cuotas al monto equivalente a la venta del predio. Este beneficiario va a ser único e intransferible. La segunda modalidad es el derecho de retracto.
aquí tenemos que tener muchísimo cuidado. Si bien es cierto que nosotros tenemos derecho a retractarnos, sea de una compra o una venta, aquí esta modalidad de la prima con posibilidad de retractarse trae una cascarita. Esa cascarita consta en que, listo, la aseguradora dice, ok, te retractas de la prima, pero te damos la posibilidad de que vuelvas a comprar tu bien inmueble. En esta figura no estoy un poco de acuerdo en esta modalidad porque vamos a comprar lo que ya era nuestro, vamos a volver a comprar nuestra casa, teniendo en cuenta que muchas personas duran 15, 20, 30 años o más pagando un bien inmueble para que al final de su vida lo vendan y lo tengan que volver a pagar. Pero bueno, eso es un tema muy controversial, pero que hay que tener en cuenta a la hora de revisar cada una de las modalidades. Lo que sí les sugiero es que tengan el acompañamiento de un abogado para la firma de ese contrato y evitar este tipo de tropiezos. Y la última modalidad, la tercera, es una renta con beneficiarios. ¿Qué quiere decir esto? Que mi preocupación es que esa plática no se vaya a perder. Entonces, listo, adquirí la figura de renta vitalicia inmobiliaria. Entonces, sé que pronto voy a morir o bueno, la persona falleció, el tomador falleció y esas rentas van a ser entregadas a los herederos que haya como saldo de lo ya recibido anteriormente. Entonces, digamos, si el bien inmueble costó, no sé, 200 millones, alcanzó a disfrutar solo 50. Entonces, los 150 millones van a ser entregados a esos herederos. Interrogantes en torno a la renta vitalicia inmobiliaria. ¿La venta del inmueble le conviene al vendedor? Pues realmente eso es a criterio de cada persona. Recordemos que simplemente es un negocio comercial que se va a hacer en donde hay pros y contras. Por eso es que soy enfática en que haya el acompañamiento de un abogado para que se vean las ventajas, los pros y los contras de celebrar un negocio con una aseguradora en donde está de por medio tu bien inmueble. Recordemos aquí, pausamos un momento, ¿qué es lo que va a pasar? Que se vende a la aseguradora el bien inmueble, pero vamos a tener que seguir pagando servicios públicos, el primer avalúo se va a tener que pagar después de esa venta y también se van a tener que pagar gastos de administración si el inmueble está ubicado dentro de una propiedad horizontal o un conjunto cerrado. Continuando con nuestro siguiente interrogante, ¿qué sucederá con los herederos? Ya hablamos de la última modalidad de la prima a los herederos al momento de fallecer, pero esto no es ningún impedimento, ya que nuestro Código Civil colombiano es muy claro y enfático con el tema de herencia. Además, aclaro que las personas con propiedades en vida pueden hacer lo que ellas deseen con sus propiedades. Si las quieren regalar, si las quieren vender, si las quieren remodelar, ahí los herederos no tienen, como se dice, velas en ese entierro. Lo único que contempla nuestro Código Civil es una sucesión testada, o sea, con testamento o intestada sin testamento. Eso es lo único que tienen que preocuparse los herederos si hay a la hora de que muera el causante para la herencia. Ahora bien, otro interrogante es, ¿la renta vitalicia tendrá una utilización masiva? Pues yo voy a hablar sobre supuestos. Yo creería que no, porque digamos que una persona que tenga bienes, se entiende entre comillas que tiene las vías para mantenerlo. Ahora, si es una persona de escasos recursos, que no tenga acceso a una pensión o una pensión muy mínima, no creo que vaya a ponerse en posición de arriesgar su patrimonio familiar. Eso ya es a criterio de cada quien, porque como bien se ha dicho, esta renta vitalicia inmobiliaria es simplemente un negocio que se va a celebrar con una aseguradora.
¿Yo qué sugeriría? Si son personas que no pueden acceder a una pensión, que son de escasos recursos, pueden acceder a la pensión familiar. ¿Qué es la pensión familiar? Esto sé que no es del tema central, pero se los voy a regalar como una cuñita, como una ñapita. La pensión de familiar es una unión de esfuerzos de personas que separadas no alcanzan a completar las semanas de cotización, pero tienen la edad. Entonces, esta pareja de cónyuges lo que hacen es unir sus semanas y acceder a una pensión familiar. Si bien es cierto, creo que es un derecho, un salario mínimo, eh, pues se recibe sí esa mesada, pero no va a estar en riesgo la propiedad que ellos posean. Es una posibilidad. Si les gustó este video, ustedes ya saben qué hacer. Me siguen en mi canal de YouTube, le dan like en Facebook y compartir. Esto ha sido todo por hoy. Soy Mónica Ruiz, abogada digital.